En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que el Señor esté con ustedes. Antes de iniciar nuestra Eucaristía, vamos pidiendo a Dios perdón de nuestras faltas. Decimos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que consagraste las primicias de la predicación apostólica con la sangre del apóstol Santiago, conceda a tu Iglesia quedar fortalecida por su martirio y amparada siempre con su protección. Por Jesucristo nuestro Señor. Los que puedan, siéntense, vamos a escuchar la palabra. Llevamos este tesoro en vasijas de barro para que se vea que esta fuerza tan extraordinaria proviene de Dios y no de nosotros mismos. Por eso sufrimos toda clase de pruebas, pero no nos angustiamos. Nos abruman las preocupaciones, pero no nos desesperamos. Nos vemos perseguidos, pero no nos desamparamos. Derribados, pero no vencidos. Llevamos siempre y por todas partes la muerte de Jesús en nuestro cuerpo, para que en este mismo cuerpo se manifieste también la vida de Jesús. Nuestra vida es un continuo.
estar expuestos a la muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de modo que la muerte actúa en nosotros y en ustedes, la vida. Y como poseemos el mismo espíritu de fe que se expresa en aquel texto de la Escritura, creo, por eso hablo. También nosotros creemos y por eso hablamos, sabiendo que aquel resucitó a Jesús, nos resucitará también a nosotros con Jesús y nos colocará a su lado con ustedes. Y todo esto es para bien de ustedes, de manera que al extenderse la gracia a más y personas, se multiplique la acción de gracias para gloria de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Todos responderemos, entre gritos de júbilo cosecharás aquellos que siempre con dolor. Entre gritos de júbilo cosecharán aquellos que siembran con dolor. Cuando el Señor nos hizo volver del cautiverio, creíamos soñar, entonces no cesaba de reír nuestra boca, ni se cansaba entonces la lengua de cantar. Todos, Entre gritos de júbilo cosecharán aquellos que siembran con dolor. aún los mismos paganos, con asombro decían: grandes cosas has hecho por ellos el Señor. Y estábamos alegres, pues ha hecho grandes cosas por su pueblo el Señor. Todos, Grandes cosas has hecho por su pueblo. Entre gritos de júbilo cosecharán aquellos que siembran con dolor. como cambiaban los ríos de suerte del desierto, cambiaban también ahora nuestra suerte, Señor, y entre gritos de júbilo cosechará aquellos que siempre con dolor. Todos, Entre gritos de júbilo cosecharán aquellos que siembran con dolor. al ir, iban llorando, cargando la semilla, al regresar, cantando vendrán con sus gavillas. Todos, Entre gritos de júbilo cosecharán aquellos que siembran con dolor. ¿de pie? Yo les he elegido del mundo, dice el Señor, para que vayan y den fruto y su fruto permanezca. Que el Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio escrito por San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercó a Jesús la madre de los hijos del Zebedeo, junto con ellos. Se postró para hacerle una petición. Él les preguntó: ¿qué deseas? Ella respondió: concédeme que estos dos hijos míos se sienten uno a tu derecha y el otro a tu izquierda en tu reino. Pero Jesús replicó: no saben ustedes lo que piden. ¿Podrán beber el cáliz que yo he de beber? Ellos contestaron: sí podemos. Él les dijo: beberán mi cáliz, pero ese de sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo. Es para quien mi Padre lo tiene reservado. Al oír aquello, los otros 10 discípulos se indignaron contra los dos hermanos, pero Jesús los llamó y les dijo: ya saben que los jefes de los pueblos los tiranizan
y que los grandes los oprimen. Que no sea así entre ustedes. El que quiera ser grande entre ustedes, que sea el que los sirva, y el que quiera ser el primero, que sea su esclavo. Así como el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar la vida por todos. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Por ahí en el WhatsApp y en el Face les envié un pequeño resumen de la vida del apóstol Santiago. A lo mejor lo leyeron. ¿Alguien lo leyó? Mucho gusto. Te decimos que se nos va a preguntar, ¿verdad? Y sí, efectivamente. Se dicen que sí, les va a preguntar. El nombre original del apóstol Santiago es Jacob o Jacobo. Cuando se le puso el prefijo de San Jacobo, fue cuando el nombre se deformó un poquito y entonces quedó en Santiago. Otro nombre en el cual que se derivó del nombre Jacobo o del nombre Santiago fue Yago, Diego y Jaime. Todos esos nombres también significan lo mismo, Santiago. Santiago, San Diego, San Jaime, y que es lo mismo, Santiago. San Jacob se fue deformando así. Entonces el nombre original del apóstol Santiago fue Jacob. Jacob nació en Betsaida, hijo de Zebedeo y de Salomé, hermano del apóstol San Juan. Ambos eran pescadores hasta que nuestro Señor los llamó. La madre, en el texto que escuchamos el día de hoy, Salomé, le pidió a Jesús ese privilegio para sus hijos. Concédeme que estos dos hijos míos se sienten uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Dice Jesús, no saben lo que piden. Beberán el cáliz significa, ¿pasarán los sufrimientos que yo voy a pasar? Y ellos respondieron sí. Dice Jesús, ciertamente van a vivir el mismo sufrimiento, pero eso de sentarse a mi derecha y a mi izquierda es de quien Dios del Padre lo tiene designado. Santiago y Juan, los dos hermanos, junto con Pedro, fueron de aquellos apóstoles a los que Jesús les dio ciertos privilegios. Estar más cerca de él en la oración del huerto, estar con él en el día de la transfiguración. De alguna forma, comprender mejor el misterio del reino, porque de alguna forma también, por ejemplo, Juan es el último que murió, Pedro iba a ser la cabeza de la iglesia, y Santiago era el primero que tenía que dar testimonio con su sangre de que realmente creía y amaba al Maestro. Después de la resurrección, Santiago fue a predicar primero a lugares más cercanos, no tanto, ¿verdad? Pero fue a algunos lugares cercanos, pero después se fue hasta España. Él evangeliza la zona de España, que en su tiempo fue la parte más lejana del Imperio Romano. Era donde se creía que terminaba el mundo, porque pues ya venía el océano y América todavía no había sido descubierta. Entonces se creía que ese era el fin del mundo. Santiago pues va en la predicación hasta esa zona de España a predicar la buena noticia. Después regresa, en España tuvo una experiencia fuerte, siendo el apóstol que estaba más lejos y solo, porque varios de los otros apóstoles
fueron de dos en dos. Por ejemplo, había dos Santiagos, Santiago el Mayor, que es este que celebramos el día de hoy, y Santiago el Menor, al cual celebramos junto con Felipe el día 3 de mayo. En la liturgia mexicana se traslada esta fiesta hasta el día 4 porque es el día de la Santa Cruz. Entonces, muchos de los apóstoles fueron de dos en dos, varios. Santiago se fue solo hasta el reino de España. España, siendo un lugar donde se hablaba otro idioma, donde era la lejanía pues, más extensa que había del Imperio Romano, era un pueblo politeísta. Llega un momento en que Santiago se siente un poco de capa caída, medio desanimado, medio deprimido. Y cuenta la historia que a orillas del río Ebro tuvo una visión en la zona de Zaragoza, España. En ese lugar se le aparece la Santísima Virgen sobre un pilar. Lo más curioso de este relato es que la Santísima Virgen todavía vivía en Palestina. Se le aparece con el niño entre los brazos, la primera aparición de la cual tenemos noticia del cristianismo. Se aparece estando todavía viva en Palestina, se aparece al apóstol Santiago sobre un pilar con el niño entre sus brazos y le dice: Dios es tu fortaleza. Y de ahí surge, fue un 12 de octubre, de ahí surge la devoción a Nuestra Señora del Pilar. El apóstol Santiago entonces, con aquella aparición de la Santísima Virgen, se fortalece y sigue su predicación. Luego regresa a Jerusalén, donde es nombrado el primer obispo de Jerusalén, de la Tierra Santa, y Herodes lo manda a apresar. Herodes Agripa lo manda a apresar y le manda decapitar, le manda cortar la cabeza. Así, el apóstol Santiago se convierte en el primer apóstol en dar la vida por el Maestro. Se convierte en el primer mártir de los apóstoles. A Santiago el Mayor, entonces sus discípulos deciden regresarlo a la tierra donde lo amaban. Lo llevan primero por mar, después por tierra hasta España. Embalsaban, por supuesto, el cuerpo, porque pues imagínense los días que había que recorrer en mar, en barcos de viento, hasta España, y después por tierra en carreta lo llevan a la zona de Galicia, donde lo sepultan. Como la iglesia es perseguida, entonces deciden ocultar la tumba. Y lógicamente, como era perseguida, pues los que sabían dónde estaba, pues los fueron matando, y después ya nadie supo dónde quedó la tumba del apóstol. Tiempo después, años después, ya cuando había paz en España, un ermitaño veía en una loma que siempre brillaba. Ustedes estamos en un pueblo, yo creo que han oído ustedes también eso de los tesoros escondidos, ¿verdad? Que luego que hay un fuego, que hay algo así. Pues sucedió algo así, porque no nomás el metal va desprendiendo esos gases que hacen que pareciera que estuviera encendido, sino también los huesos. Entonces ven, eso científicamente hablando, el ermitaño ve que en esa loma está algo que brilla, le dice al obispo, van y escarban y descubren en una lápida de piedra con la inscripción correctamente escrita que ahí descansaban los restos del apóstol Santiago. Y es entonces cuando descubren pues su tumba. A ese monte le llamaron la colina de la estrella, o el monte de la estrella, o el campo de la estrella. Después se deforma este nombre y entonces surge la palabra Compostela. Compostela, estela es estrella en latín, Compostela, y ahí se construye el primer santuario dedicado al apóstol Santiago. Después se convirtió en la Basílica Catedral de Compostela, en la zona de Galicia.
En el año en el 711, los musulmanes invaden el territorio español y pues lógicamente los musulmanes no son cristianos. En una sociedad 100% cristiana, pues llegan los musulmanes y los oprimen. Es entonces cuando sube al poder el rey Ramiro I, quien decide expulsar del territorio español a los musulmanes. Cuenta la historia que en el año de 1844, en aquella primera batalla para expulsar a los musulmanes, vieron en el campo de batalla al frente al apóstol Santiago sobre un caballo, ayudándoles a vencer a los infieles. Y de ahí surge la imagen más popular que tenemos del apóstol Santiago, montado sobre un caballo, con una espada, a los pies los infieles. Esta devoción nos llega a nuestra patria por medio de los españoles, que el apóstol Santiago es el patrono de España, y llega esta devoción con mucha fuerza, con esta representación del apóstol Santiago montado sobre un caballo blanco. Más cercano a nuestros tiempos, cuando viene la conquista de los españoles, a toda esta zona la llaman el reino de la Nueva Galicia. Y es en Galicia donde está Compostela y donde está la Basílica del Apóstol Santiago. Viendo la necesidad espiritual de la gente de esta zona, el Papa nombra el obispado del reino de la Nueva Galicia, sede precisamente en un pueblo que se llama Compostela, Nayarit. Y entonces se designa también como patrono de la diócesis naciente de la Nueva Galicia al apóstol Santiago. Cuando estaban se establece allá en Compostela, porque la fundación del reino, de la capital del reino de la Nueva Galicia, pues estaba muy indeciso. Primero dicen va a ser en Tonalá, y luego ya después dicen no, mejor aquí no, en Nochistlán, y después no, siempre no, porque acá hay mucha sequía, entonces en Tlacotalpan, del otro lado la Barranca, para que finalmente la capital del reino se estableciera en el Valle de Atemajac, con el nombre de Guadalajara. Cuando ya se establece la capital del reino de Nueva Galicia, en el Valle de Atemajac, ya como algo definitivo, entonces la sede del obispado cambia a la ciudad de Guadalajara y se empieza a construir la catedral. Las primitivas torres que tenía la catedral eran chaparritas, que fueron derribadas con un terremoto. Entonces designan como protector de la ciudad. Fíjense qué hermoso esto. Yo cuando estaba estudiando esto decía cómo estas dos celebraciones son tan propias para nosotros que habitamos ahorita San Miguel Cuyutlán, porque se designa como protector de la ciudad de Guadalajara al arcángel San Miguel y como patrono de la diócesis naciente al apóstol Santiago. Y entonces en esas dos torres, que son las mismas bases de las que están ahorita, en la punta pusieron la escultura en una de San Miguel Arcángel y en otra del apóstol Santiago, que eran los dos patronos, el de la diócesis y el de la ciudad. Eso fue pues aquí en Guadalajara. Como os digo, ya con el tiempo pues un temblor derribó aquellas torres y se construyeron las nuevas. Entonces el primer patrono de la diócesis fue el apóstol Santiago, el protector San Miguel Arcángel. Eso es más o menos en relación a la historia. ¿Qué enseñanza nos puede dejar la celebración del apóstol Santiago a cada uno de nosotros? Lo veneramos como patrono de la gente de a caballo, junto con San Martín, obispo de Tours. ¿Qué significa el caballo para la gente de San Miguel?
Yo siempre he dicho que cada pueblo tiene su propia esencia. ¿Y cuál será la esencia de la gente de San Miguel? ¿Qué caracteriza a la gente de San Miguel? Esa sí es pregunta. El Cerro Viejo y los caballos. El Cerro Viejo. Los caballos, pues no tanto porque algunos no tenemos. Pues no montamos a caballo. Pero sí se identifica el pueblo con los caballos, definitivamente. Las sogas. Pero, ¿qué cualidades tiene la gente de San Miguel? Échense flores, ande. El caballo para los charros. Un caballo para transportarse al campo. Un caballo para subir al cerro. Y le dio el clavo, y eso que no me puse de acuerdo con ella, ¿eh? El caballo da de alguna manera las características de la gente de San Miguel. Yo creo que la inmensa mayoría de la gente de San Miguel tiene estas características. Decía la señora, el caballo para los charros, para ir al cerro, para ir al campo. La gente de San Miguel, en general, porque yo creo que puede haber un prietito en el arroz, ¿verdad? En general, la gente de San Miguel es gente trabajadora. Y el caballo significa trabajo y significa esfuerzo. Y en la antigüedad el caballo era para ir al campo. A lo mejor también en su momento los utilizaron para arar las tierras. O sea, el caballo fue trabajo. Después el caballo dio trabajo o ha dado trabajo a mucha gente. Y aquí tenemos a varios arrendadores. ¿Sí? Entonces el caballo es trabajo. Y dicen, el caballo también para los charros. Hay una característica que tiene San Miguel, que nadie se la quita, es que son bien argüenderos. En el buen sentido de la palabra, no de argüenderos de chisme, ¿eh? Son muy fiesteros. Ahorita la preocupación de todo San Miguel es que va a haber fiesta. Y se busca cualquier pretexto para convivir. La charreada nace como deporte, pero bueno, surge como deporte, pero nace del trabajo, de la convivencia. De la convivencia cuando erraban, cuando domaban a los animalitos, cuando los lazaban, cuando los pialaban. Entonces, la convivencia aún presente también en el trabajo. Entonces, la gente de San Miguel es gente alegre. Es gente que le gusta convivir. Desde que estamos en la pandemia, yo todos como que he oído musiquita desde el viernes. Viernes, sábado y domingo siempre. Es más, creo que se oye más música ahora que estamos en cuarentena aquí. O sea, a la gente le gusta convivir. Una característica de la gente de San Miguel es esa, saber convivir. Porque muchos que no somos de aquí, pero que ahorita aquí vivimos, nos sentimos a gusto? Porque la gente es amable, es hermanable. Como digo, puede haber su prietito en el arroz, ¿verdad? Pero en general estas son las características: trabajo, convivencia, esfuerzo. Celebrar al apóstol Santiago es celebrar la alegría que viene de Dios. La alegría donde Dios mismo nos fortalece con un pilar fuerte. La Santísima Virgen es lo que fortaleció al apóstol Santiago. Es el que nos hace resplandecer por nuestras buenas obras. Entonces, celebrar al apóstol Santiago es celebrar todo esto. Una historia de un pescador, después de un discípulo del maestro, después de un misionero y después de un charro a caballo. ¿Qué tal?
con Santiago Apóstol. Tenía muchas facetas, ¿verdad? Y así el Hijo de Dios tiene que ir viviendo varias etapas de la vida, pero lo más importante es disfrutar cada una de esas etapas. El caminar de nuestra vida no todo va a ser vida y dulzura. Santiago se sintió deprimido y desanimado, pero Dios lo fortaleció por medio de la Santísima Virgen. Santiago entonces predicó con gusto, con alegría, y esa alegría es la que caracterizó también al pueblo español y el que nos heredó esta devoción al apóstol Santiago. Lo que vemos en algunos pueblos en los que se venera también al apóstol Santiago, de la guerra del apóstol Santiago con los tascones, no es otra cosa sino precisamente aquella batalla donde el apóstol Santiago vencía a los infieles. Después, en cada combate, el grito de guerra no era el ataque, era Santiago y adelante. Y cuando veían al apóstol en su caballo peleando con ellos, era seguro que ganaban la batalla. Cuando no lo veían, perdían. Y aquí tenemos otra enseñanza también nosotros. Cuando tenemos a Dios, podemos salir siempre adelante, independientemente de las preocupaciones. Cuando tenemos a Dios, podemos ser fuertes, independientemente de los problemas. No se olviden de tener a Dios. A mí me dio mucho gusto que los muchachos hubieran ido el viernes apenas, o sea, hace que ayer, no antier, perdón, a pedirme la misa. Hubieran dicho, bueno, pues nos vamos a juntar y pues puro relajito, ¿verdad? Pura alegría. Pero el pedir la misa significa que también quieren tener a Dios, y eso es muy importante. Entonces los felicito por esta iniciativa. Ya con los de Tierra de Caballos habíamos planeado una misa, pues también estaba así medio así porque por la contingencia. Esperamos que para otro año sea una sola celebración. Todos los hijos de Dios unidos por un mismo Dios. Y pues, pero para el siguiente año todavía falta mucho, ¿verdad? De una vez les adelanto, el 26 de septiembre vamos a tener dentro de la fiesta patronal también nuestra celebración igual que el año pasado. La celebración de la Santa Misa, la bendición de los caballos y la peregrinación a caballo, para pedir también a San Miguelito sea nuestra fortaleza. Entonces, pues vamos continuando nuestra celebración. Nuestra fiesta apenas empieza, y empieza en el nombre de Dios. Y que sea en el nombre de Dios, así como empezamos este festejo, que sea en el nombre de Dios en el que siempre vivamos. Teniendo a Dios con nosotros, nada nos puede hacer falta. Si gustan, vamos a ponernos de pie para continuar. Hermanos, ¿creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Creen en su Hijo Jesús, que nació por nosotros, murió en la cruz y resucitó glorioso? Sí, creo. ¿Creen ustedes en el Espíritu Santo, que es Señor y dador de vida? Sí, creo. ¿Creen ustedes en esta familia que llamamos Iglesia Católica, en el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna? Sí, creo. Decimos juntos, esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pongamos ahora en las manos de Dios las necesidades de toda la Iglesia. A cada petición vamos a responder. Por intercesión del apóstol Santiago, escúchanos, Padre. Para que Dios siga bendiciendo a la Iglesia con la predicación de sus ministros, de su bendición abundante sobre el Papa Francisco, oremos. Santiago, escúchanos, Padre. Pedimos por todos nuestros enfermos, para que la fortaleza que levantó el ánimo del apóstol Santiago sea su fortaleza en estos momentos de enfermedad. Oremos. Por la intercesión del apóstol Santiago, escúchanos, Padre. Por todos nuestros difuntos, para que reciba el premio de la gloria prometido por nuestro Señor a aquellos que permanecen fieles a semejanza del apóstol Santiago. Oremos. Por intercesión del apóstol Santiago, escúchanos, Padre. Por nuestro pueblo de San Miguel, para que la intercesión del apóstol Santiago y del arcángel San Miguel
le sigan protegiendo y sigan despertando en el interior de cada uno de sus habitantes el esfuerzo, el trabajo, la convivencia y la alegría. Oremos. Por intercesión del apóstol Santiago, escúchanos, Padre. Por todos los de a caballo, por todos los arrendadores, que no deja de ser un peligro, para que la intercesión del apóstol Santiago los proteja y los cuide siempre. Oremos. Por intercesión del apóstol Santiago, escúchanos, Padre. Escucha, Padre bueno, la oración que estos hijos tuyos te hemos dirigido con fe por mediación de tu discípulo Santiago Apóstol, que ahora goce de tu presencia y que contigo vive por los siglos de los siglos. Amén. Los que puedan, siéntense. Les voy a pedir que, si me hacen la caridad, levanten su mano alta las personas que van a comulgar para saber cuánto hay que consagrar. Bien, muchas gracias. También los de caballo pueden comulgar, digo, si es que están confesados. Oremos para que este nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Oremos. Purificado, Señor, con el bautismo salvador de la pasión de tu Hijo, para que en la fiesta del apóstol Santiago, el primero en participar del cáliz redentor de Cristo, podamos ofrecerte un sacrificio agradable a ti, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. A ver si se fijaron que acaban de decir, ¿verdad? No es justo y necesario. ¿Es justo y necesario qué? Dar gracias. Dar gracias a Hoy, ¿de qué le damos gracias a Dios? de estar aquí reunidos. De estar aquí. ¿Qué más? Por la vida. La vida, La salud. la salud, el trabajo, Por el alimento. el alimento. ¿Qué? No te digo. ¿Por qué más le damos gracias a Dios? Por Las el día familias. tan hermoso que nos da. El lugar tan bonito que tenemos, miren qué bonito está aquí la sombra, y qué bonito está ahorita San Miguel y el campo, y qué bonito está el lugar donde Dios ha permitido que compartamos estos años terrenos. Por eso, unidos a los coros de los ángeles, cantamos el himno de tu gloria.
Te pedimos, Padre Todopoderoso, que envíes tu Espíritu sobre este pan y este vino, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de tu Hijo. Porque Él, cuando iba a entregar su vida por nuestra salvación, tomó el pan, te dio gracias, lo partió y se los dio diciendo: tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus amigos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria mía. Y desde aquel día, este es el sacramento de nuestra fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Acuérdate de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco llévala a su perfección por la caridad. Recuerda también a quienes ya murieron y recíbelos con amor en tu casa. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con Santa María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, San Miguel Arcángel y Santo Santiago, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con la confianza de los hijos, dirijámonos a nuestro Padre con la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos tu paz, para que vivamos libres de pecado, esperando la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesús, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hermanos, nos damos un signo externo de paz. Recuerden que no nos podemos tocar. Este es Jesús, el Cordero que quita los pecados del mundo. Dichosos nosotros que hemos sido invitados a su mesa.
Quienes van a comulgar se pueden acercar. Jesús, pastor eterno de las almas, dígnate a mirar con ojos de misericordia esta corrupción de tu bella llamada. Señor, necesitamos mayor número de sacerdotes, multiplica las vocaciones, santifica más y más a nuestros sacerdotes. Te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María de Guadalupe, tu dulce y santa madre. Oh Jesús, danos sacerdotes y vocaciones religiosas según tu corazón. Así sea. Santa María de Guadalupe, Reina de México. Salva nuestra patria y conserva nuestra fe. San Miguel Arcángel, Defiéndenos en la lucha, sé nuestro amparo ante las acechanzas y perversidades del demonio. que Dios manifieste sobre él su poder y su gloria en nuestra humilde súplica. Y tú, príncipe de las milicias celestiales, con la fuerza y el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Oremos. Por la intercesión del apóstol Santiago, en cuya festividad hemos recibido con alegría tus santos sacramentos, concédenos, Señor, tu protección y tu ayuda. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. A ver, pasen acá los arrendadores, por favor. Sí, si no le va a hacer un exorcismo, tranquilo, no pasa nada. Tocayo.
pues sí, ya lo había visto acá enfrente, lo que se nos pone. Bien, atrás de ellos todos los de caballos, acérquense, por favor. Todos los de caballos, acérquense ahí atrás de ellos. Cabezones, y a ver si para la siguiente sigan temprano a misa, los que llegaron tarde, En todo esto también en misa, sí me di cuenta quiénes llegaron tardecito, cabezones, Como ahí que. Bien, antes de darles la bendición con la imagen del apóstol Santiago, me recuerdo lo que yo les decía. El día 26, primero Dios, vamos a tener también nuestra misa para encomendarnos a San Miguel Arcángel, 26 de septiembre, dentro de la novena, el sábado, como hoy, a las 9 de la mañana, a las 9, no a las 9:30, cabezones, A las 9 hay que estar en el templo para acompañar a la imagen de San Miguel a donde será la misa. Tenemos la celebración de la misa. Después de la celebración de la misa, la peregrinación para regresar a San Miguelito, a la parroquia para misa de 12. El año pasado, de ahí nos regresamos aquí a la esquina, donde fue la comida y pues ya hubo la musiquita y todo lo demás. Si para esos días la contingencia nos lo permite, pues vamos a hacer lo mismo. Pero pues lógicamente tenemos que solventar los gastos de ese día. Ya salió el tein. El año pasado, varios de los arrendadores aquí presentes apoyaron para los gastos. Se juntó, pero sí faltó. Lo bueno es que hubo algunas donaciones y pues eso nos ayudó a salir adelante con los gastos. Yo les pregunto, ¿están dispuestos a apoyar para esa celebración? ¿O nomás la suspendemos y ya? ¿Qué dicen? ¿Sí? ¿Deja el que se raje? Bueno. Bien, entonces ya después, yo personalmente voy a ser el que voy a estar juntando, ya los visitaré. ¿Ya? El año pasado por arrendador se pusieron una cuota de 5,000 pesos, pero al final de cuentas es, con la situación que está ahorita de la crisis, es lo que se puede. ¿Ya? Donde podamos y hacemos nuestra celebración, pues hasta donde nos alcance, pues qué más, ¿ya? ¿De acuerdo? En caso de que sobrara, pues ya yo me lo gasto, Mucho gusto. En caso de que sobrara, ¿ya? O se guarda para el siguiente año, o empezamos a ahorrar para comprarnos nuestra imagencita de Santo Santiago para la parroquia, porque no tenemos. ¿Ya? Este es prestado. Y el que está acá atrás también. Entonces, necesitamos nuestra imagencita de Santo Santiago para la parroquia. El otro día le dije al señor cura de Tlajomulco, oiga padre, ¿sí sabía que la imagen de Santo Santiago que tienen ahí en el hospital es de San Miguel? Digo, ¿cómo? Sí, nomás que, o sea, la trajeron, ya no la recogieron, pues mucho gusto, ¿verdad? Ya ni cómo reclamar, a nosotros se nos olvidó. Bueno, no a nosotros, a los de generaciones pasadas se les olvidó, pues ya marchamos. Entonces, pues ya después, si sobra, yo pienso eso, o sea, dependiendo de lo que ustedes digan, o se deja para el siguiente año como fondo, o se empieza a ahorrar para mandar a hacer nuestra imagen del apóstol Santiago. ¿Ya? Ya dependerá de ustedes. Bueno, pues vamos a pedir a Dios que nos bendiga, como decía, este trabajo, señores arrendadores, es muy peligroso. Si no, pregúntenle al tocayo cómo le fue el año pasado, ¿verdad? Con una patada en el animalito. Es peligroso, siempre hay que encomendarnos, nunca hay que olvidarnos quién es el que nos da la fortaleza y el que nos puede proteger y cuidar. Para caernos de un caballo en cualquier ratito, mis hijos, a los que nos gusta andar a caballo ya saben, cada animalito tiene sus propias manos y también se corre peligro. Entonces, pues vamos pidiéndole a Dios que nos bendiga, que bendiga también
estos animalitos de la creación que Dios nos ha puesto en nuestras manos para ayudarnos a hacer la vida más alegre, más llevadera y pues para el trabajo y demás, ¿no? Señor Dios nuestro, que con tu poder bendices y santificas todo, te pedimos derrames tu bendición sobre esta agua que vamos a utilizar con fe para implorar tu misericordia por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor Dios, que siempre buscas el bien de todos tus hijos, que estás atento a las necesidades de tus fieles, que estás siempre atento a las penas, a las alegrías, a los problemas, a las preocupaciones. Te pedimos derrames tu bendición sobre estos hijos tuyos, que ayudan para que estas criaturas, estos animales de la creación, puedan ser más dóciles a la voluntad del ser humano. Cuídalos, protégelos. Trata de estar siempre a su lado, Señor, aunque ellos te olviden, pues no te olvides de ellos. Que tus santos ángeles los protejan, que San Miguel los fortalezca y que tu bendición se derrame abundantemente sobre ellos. Bendice también a estos hijos tuyos, jinetes, que por trabajo, por diversión, por deporte, utilizan de estos animalitos. Cuídalos también de una mala caída, cuídalos ante sus preocupaciones, cuídalos de los peligros que el demonio siempre va poniendo en nuestro paso. Y ya que eres bueno y justo, y derramas tu bendición y quieres que todos tus hijos estén bien y se salven, bendícenos con abundancia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas y nosotros perdonamos. No nos dejes caer en tentación. Amén. Bautízame, Señor, con tu Espíritu. Bautízame, Señor, con tu Espíritu. Bautízame, Señor, con tu Espíritu. Bautízame, bautízame, Señor. aunque no les haya caído agua, la bendición ya está dada, ¿eh? Lo más importante es la oración. La oración que el sacerdote hace y la bendición que el sacerdote hace con la mano. El agüita es un signo secundario, así que si no les caía, no se apuren. Todos nos quedan bendecidos ustedes y sus animalitos. Y luego, ya que vaya a visitarlos a sus cuadras, a ver si tenemos la oportunidad de bendecir también ese lugar de trabajo, que es importante, ¿verdad? Vamos a recibir juntos la bendición. Que el Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, por intercesión del apóstol Santiago, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. A ser vida lo que aquí hemos celebrado, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Que tengan un muy bonito día. Vamos dándole un aplauso a los de caballo. Porque es un día. Felicidades y pásense largos.